días. Nosotras somos Yamire y Patricia y somos farmacéuticas del servicio de farmacia del UA. En la sesión clínica de hoy queremos compartir con todos vosotros nuestra experiencia en el proyecto de atención farmacéutica en centros sociosanitarios que se está llevando a cabo a nivel de toda la comunidad autónoma. Nosotras comenzamos con este proyecto en la OSI Araba hace ahora unos 2 años y medio, en septiembre del 2020. Y para poner en contexto este proyecto, comentaremos brevemente el marco legislativo que lo avala, cómo está diseñado este proyecto para su implantación en la comunidad autónoma, qué hemos estado haciendo hasta ahora a nivel de atención farmacéutica en los centros sociosanitarios y en qué punto está actualmente la parte de distribución de la medicación. Con respecto a la legislación estatal, en 2012 se publica este Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y se establece la obligatoriedad de disponer de un servicio de farmacia hospitalaria propio en todos los hospitales, los centros de asistencia social y centros psiquiátricos de 100 o más camas. También se establece la posibilidad de eximir a estos centros de dicha obligación siempre y cuando dispongan de un depósito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital público de referencia. Y para los centros de menos de 100 camas, establece que deben disponer de un depósito de medicamentos que en este caso estará vinculado bien a un servicio de farmacia de hospital o a una oficina de farmacia. En cuanto a la legislación autonómica, nuestra Ley de Ordenación Farmacéutica del 94 establece también la obligatoriedad de disponer de un servicio de farmacia o un depósito de medicamentos en estos centros sociosanitarios, pero no define reglamentariamente en qué términos, dejando la puerta abierta a un desarrollo posterior de la legislación. En este caso, los centros sociosanitarios no han estado regulados en esta materia hasta la publicación en 2019 del Decreto /29/2019 sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores de la comunidad autónoma. En este decreto se establece que todos los centros sociosanitarios, tanto públicos como privados, de 100 o más camas, deben de disponer bien de un servicio de farmacia hospitalaria propio o de un depósito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia de hospital. Y en cuanto a los centros sociosanitarios de menos de 100 camas y más de 25, establece una diferencia en función de la titularidad. Si son centros sociosanitarios públicos, deben disponer de un depósito de medicamentos vinculado al servicio de farmacia de hospital, mientras que si son privados, tienen las dos opciones. Pueden vincularse a un servicio de farmacia de hospital o a una oficina de farmacia. De todas formas, este decreto también establece las funciones que se deben desarrollar desde los depósitos de medicamentos, independientemente de si se han vinculado a un servicio de farmacia de hospital o a una oficina de farmacia. Y también establece los requisitos que deben de cumplir los locales y las instalaciones de los depósitos de medicamentos. A nivel de la comunidad autónoma, no se ha creado ningún servicio de farmacia hospitalaria propia, pero sí hay 139 centros sociosanitarios que atienden a 13.700 usuarios que han solicitado vinculación con el servicio de farmacia de su hospital público de referencia. Este proyecto engloba a las 11 OSIs, hay 17 farmacéuticos destinados a la atención farmacéutica en función del ratio establecido de un farmacéutico para atender a 800 residentes. Y luego también se ha establecido que la preparación de la medicación se realice en sistemas de dosificación personalizada mediante sistemas automatizados de forma centralizada y que la distribución también sea centralizada desde el Hospital de Galdacao. A la OSI Araba le corresponden 19 depósitos de medicamentos que se han vinculado con el servicio de farmacia del UA. Aquí tenemos una casuística muy variada. Hay residencias tanto públicas como privadas, grandes, pequeñas,
viviendas comunitarias, también hay residencias rurales en la zona de llanada y la zona de montaña. Y también tenemos dos residencias pequeñas que pertenecen a la OSI Río Jalavesa y que, bueno, también llevamos desde aquí, que serían el centro de Ollón y el centro de Samaniego. Y también hay una residencia que atiende discapacidad intelectual y otra que atiende discapacidad física. En total, 1.725 plazas. Cabe destacar el amplio porcentaje de plazas públicas que hay en Álava y también el número de entidades implicadas en su gestión, desde organismos públicos como el Instituto Foral de Bienestar Social o el Ayuntamiento hasta empresas privadas como Sanitas, Caser o Domus. Esta diversidad que nos hemos encontrado en las residencias ha aumentado complejidad al desarrollo del plan, debido pues, a la participación de múltiples interlocutores, a diferentes sistemas de gestión, maneras de funcionar, diferente disponibilidad de recursos y también a la complejidad del residente, ¿no? En la mayoría de los casos tienen un elevado grado de dependencia, con una situación funcional y cognitiva muy deteriorada y la polimedicación tiene un papel muy importante. En estos casos podemos encontrarnos desde una residencia pública pequeñita de 30 camas sin un médico propio y que estos residentes son atendidos por los diferentes médicos del centro de salud. También tenemos que hacer frente a la alta rotación de profesionales en este ámbito sociosanitario, sobre todo en las residencias privadas. Y, por otra parte, pues nos podemos encontrar el caso contrario, ¿no? De una residencia privada grande con un médico propio a tiempo completo, con programas propios, sus propios sistemas de calidad, de procedimientos, etc. Por lo tanto, bueno, pues en cada residencia nos hemos encontrado una realidad. En cuanto al perfil de prescripción que nos encontramos en nuestras residencias, cabe destacar el número de residentes con 10 o más medicamentos crónicos prescritos, que está en torno a un 25% de todos los residentes del centro en casi el 50% de nuestros centros. Y luego también vimos que el número de prescripciones activas de algunos grupos farmacológicos por cada 100 residentes era un poco elevado, sobre todo en los IBPs, en analgésicos o en otros fármacos como antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos o fármacos antidemencia. Este proyecto se ha llevado a cabo en 3 etapas. En la primera etapa de atención farmacéutica, lo que hemos tratado es de crear una estructura y desarrollar unas herramientas básicas y necesarias para poder desarrollar una actividad asistencial adaptada al nuevo modelo de atención y favorecer la implantación de este nuevo modelo en los centros sociosanitarios. En una segunda etapa, más dedicada a la gestión propia de los depósitos de medicamentos, ya que deben de cumplir con una serie de requisitos que se verifican a través de una inspección para obtener la autorización sanitaria de funcionamiento, que es un requisito previo e imprescindible para entrar en la tercera etapa de dispensación centralizada. En esta etapa, se ha realizado una compra centralizada de medicamentos en base a un concurso y luego, como hemos comentado anteriormente, la preparación y la distribución de la medicación se hará de forma centralizada desde el Hospital de Galdacao. Para abordar esta primera etapa de atención farmacéutica, se nos facilitó desde el Departamento de Salud un plan de atención farmacéutica en el que se describen las funciones específicas que debemos desarrollar, desde participar en la selección de medicamentos hasta la validación farmacéutica de las prescripciones, conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales, la revisión y adecuación de los tratamientos junto con el equipo clínico o establecer un plan de gestión de seguridad de los medicamentos.
Y como este proyecto se implanta de forma simultánea en toda la comunidad autónoma, inicialmente se crearon varios grupos de trabajo para establecer unas líneas comunes mediante pues la elaboración de guías corporativas para dar respuesta a las funciones que se nos piden. Uno de los grupos que se creó fue el de Valfar para desarrollar esta herramienta informática, que pues Valfar es una herramienta informática de ayuda que nosotros utilizamos para la revisión de tratamientos. Consiste en desarrollar una serie de reglas con unos criterios concretos que nos sirven para detectar pacientes con opciones de mejora en su tratamiento. También se creó un grupo de trabajo de conciliación y revisión, en el que se elaboró una guía corporativa y un Excel de registro, también para explotar unos indicadores de actividad de forma manual. También se creó un grupo de guía farmacoterapéutica para revisar esta guía de 2012, seleccionando medicamentos más adecuados en la población geriátrica que luego pueda servir de base para la compra centralizada de medicamentos. También se vio la necesidad de crear un grupo que elaborara guías de intercambio terapéutico. Y luego ya, pues más para la parte de gestión, se creó también un grupo para preparar toda la documentación necesaria que detalle los procesos internos en la residencia relacionados con el proceso de la medicación. También se elaboraron procedimientos de desabastecimientos, de farmacovigilancia. Se definió el contenido de los botiquines que van a disponer en los centros sociosanitarios. Se abordó también la valoración nutricional y la disfagia. Se creó un grupo PROA sociosanitario alineado con el PROA corporativo y otro grupo de calidad y seguridad y de educación sanitaria. Nuestras herramientas de trabajo son el OSAVIDE Integra Residencias, que en este punto cabe recordar que todos los evolutivos que escriben los profesionales sanitarios en los centros se pueden consultar en ese espacio sociosanitario que cuelga del evolutivo de los evolutivos del paciente en el global. Y nuestra herramienta de prescripción es Presvide, que va a ser la base para la dispensación. En un inicio, lo primero que hicimos fue concertar reuniones con cada uno de los centros, con las direcciones, con el equipo médico y de enfermería, para dar a conocer el proyecto y sus implicaciones, pero también para conocerles a ellos y conocer el funcionamiento que habían llevado a cabo hasta ese momento. También solicitamos accesos a la información clínica asistencial, tanto de OSAVIDE Integra Residencias como de los programas internos de cada una de ellas. Y luego tratamos de establecer vías de comunicación con los profesionales del ámbito sociosanitario, que en un primer momento pensamos que podíamos utilizar el correo y el teléfono de forma temporal, pero que a día de hoy sigue siendo la vía de comunicación más frecuente. La realidad que nos encontramos en las residencias es que utilizan habitualmente OSAVIDE Integra como un visor de la historia clínica de Osakidetza, y que actualmente no cubre todas sus necesidades. La principal consecuencia es que Integra no refleja la situación real del residente. En las residencias disponen de un programa interno que tiene una serie de funcionalidades que se adaptan mejor a sus necesidades y este programa propio también dispone de un módulo de prescripción, que es una de las principales causas también de que Presvide no esté todo lo actualizado que debería. Otra de las razones también es que el Presvide hasta ahora se ha utilizado como una vía de adquisición de la medicación más que como una herramienta de prescripción y no estaba todo lo actualizado que debería. Y nuestra realidad es que OSAVIDE Integra y Presvide tampoco actualmente cubren todas nuestras necesidades. Por una parte, Integra no refleja la realidad del residente y no nos permite una comunicación desde Osakidetza con los centros sociosanitarios y por otra parte, Presvide, entre otras cosas, no nos permite una validación, ¿no? Que es una función básica y necesaria, sobre todo de cara al inicio de la distribución de la medicación. Entonces, se han ido buscando una serie de alternativas para dar respuesta a estas necesidades y a día de hoy, no disponemos de una herramienta informática única
y para prestar la atención que debemos, pues tenemos que acceder a diferentes plataformas que tampoco están integradas entre sí. Vale, ahora vamos a pasar a hablaros un poco de cuál ha sido el procedimiento general que hemos tratado de establecer con casi todos los centros sociosanitarios, ¿no? A pesar de esas diferencias que hemos comentado en un primer momento que existen entre ellas. De modo general, la recomendación ha sido, por un lado, escribir todas las recomendaciones de intervenciones farmacéuticas que nosotros planteamos, escribiéndolas en Integra. La manera de avisar a los médicos a día de hoy es por correo electrónico, por teléfono o en algunos casos a través de un canal interno que tienen los propios programas. También se ha ofrecido la posibilidad de poder contactar por vía telefónica cuando hay casos urgentes y de que ellos nos puedan realizar consultas no presenciales al servicio de farmacia. Las reuniones presenciales siempre están abiertas, ¿vale?, para poder realizar con los centros y nos hemos adaptado a sus necesidades. Citar únicamente que en el caso, por ejemplo, de primaria, ¿no?, de Laos y Rioja, que pues, son centros que, en este caso, que dependen de centros de salud, sí que se estableció el establecer citas administrativas con el médico del centro de salud. Ahora hay que plantearse, ¿no?, pues cómo podemos responder a nivel asistencial con todo ese planteamiento inicial que nos ha comentado Patricia, de todas las funciones pues, que hay que abordar para poder responder a este modelo de atención farmacéutica, ¿no?, que hemos comentado anteriormente, que es pues, la selección de medicamentos, cómo podemos conciliar, realizar una validación, revisión de tratamientos, programas de educación, de impulsar esa coordinación y trabajo en equipo, etcétera. La primera actividad que nos planteamos es la conciliación, ¿no? Pues cómo podemos realizar con las herramientas que tenemos. Entonces, en nuestro primer caso, la herramienta inicial con la que empezamos a trabajar fue con las consultas OAS. La consulta OAS nos permite el poder detectar qué nuevos ingresos había en los centros sociosanitarios, también conocer las altas hospitalarias y las urgencias y cuando acuden a las consultas externas. Paralelamente a esta iniciativa, a través de esta consulta, en Valfar también se fue desarrollando algunas reglas que han permitido también poder trabajar y que a día de hoy se utilizan, ¿no?, con regularidad, que es para poder detectar los nuevos ingresos, ya sea porque ingresan en el centro o porque vienen, como hemos comentado, de altas urgencias hospitalarias, y una regla para las consultas externas. Para hacer la validación, antes hemos comentado que no disponemos de una herramienta corporativa, que lo único que disponemos es de la herramienta de Presvide. Entonces, la manera que encontramos para poder realizar una validación diaria pues es establecer otra consulta OAS. En este ejemplo que vemos en la pantalla, pues podemos ver cómo en este caso, en un centro como es Caser, tenemos un usuario y podemos detectar las diferentes prescripciones de Presvide, a demanda, las crónicas o agudas. Como de color verde se puede ver cuando hay un inicio de tratamiento, podríamos ver la fecha de inicio, la fecha de fin, vemos la dosis, la pauta. En color rojo veríamos en este caso una suspensión y en color amarillo serían variaciones de posología, o bien por modificaciones de dosis o por modificaciones de frecuencia. Para poder realizar las revisiones de adecuación de tratamientos, la herramienta primordial y fundamental es Valfar. Como ha comentado antes Patricia, Valfar es una herramienta que permite desarrollar múltiples reglas en base a los criterios que tú definas. Entonces, bueno, pues ahí a modo de ejemplo podemos ver diferentes reglas, entre ellas pues podemos destacar la regla de revisión, ¿no?, para pacientes con más de 10 fármacos, que son polimedicados, regla para suspender IVPs, que son IVPs innecesarios, ¿no?, en algunos casos, dosis máximas o digoxinemias, etcétera. Un punto importante de este proyecto y de este trabajo es que va a haber una guía, ¿no?, farmacoterapéutica en la que se está trabajando, pero de momento actualmente pues lo que tenemos es como un listado de prescripción de medicamentos en personas mayores que fue propuesto pues, por el Departamento, ¿no?, de Salud, y en el cual lo que nos encontramos es que la realidad es que los usuarios que tenemos pues tienen un porcentaje bastante elevado de medicación que no está adaptada o que no estaría integrada o incluida en este listado, ¿no? A través de una regla de Valfar se midió estos datos, se midieron y, bueno, pues se pudo ver que el 70-80% de los residentes pues tienen alguna prescripción fuera de este listado y que suponen aproximadamente pues el 25%, ¿no?, de prescripciones del total que hay en Presvide. Esto lo que nos hace plantearnos es, pues bueno, que si no se adapta bien la medicación a toda la posibilidad que nos permite en este caso este listado y que nos va a suministrar Galdacano, pues nos vamos a poder encontrar con errores de medicación. Entonces,
no tenemos la posibilidad de poder realizar intercambios terapéuticos porque Presguide, pues como hemos comentado, es una herramienta pues que es de prescripción y para gestionar la adquisición de la medicación, pero no permite poder realizar ningún tipo de modificación. Tampoco a día de hoy existe creada una comisión de farmacia sociosanitaria, por lo que nos hemos encontrado pues, con la necesidad de plantear esos intercambios terapéuticos que antes ha comentado Patricia. Y también hay una necesidad de que a día de hoy detectamos que hay una falta, ¿no?, de medicamentos que son necesarios y que todavía pues, no están incluidos en este listado, ¿no?, y que va a ser necesarios pues, adquirirlos. Aquí os comentamos los grupos para los cuales se desarrolló este protocolo de intercambio terapéutico entre los diferentes compañeros que nos dedicamos a esta tarea y, bueno, pues simplemente destacaros algunos grupos ATC importantes, pues como dentro del grupo A se revisó y se realizó protocolos de intercambio de IVPs, insulinas y ADOS, del grupo C, antihipertensivos y estatinas, del grupo D, pues antibióticos, antifúngicos, dermatológicos, entre otros, y del grupo G, pues la terapia prostática o antiespasmódicos urinarios. La guía farmacoterapéutica efectivamente data del 2012, entonces, bueno, pues se está actualizando desde hace ya 2 años y medio, cada día queda menos. Hemos realizado ya todos estos grupos que podéis ver en pantalla, desde el grupo A hasta el grupo R, que es donde nos encontramos actualmente en fase de revisión y redacción. Aquí, a modo de ejemplo, os pongo un caso, ¿no?, pues de un posible Presguide con un medicamento, en este caso sería la rosuvastatina, que es una estatina que en este caso no estaría incluida en esta guía farmacoterapéutica sociosanitaria. Entonces, si nos encontramos pues, con un usuario con esta prescripción, que por ejemplo pues, puede salir de las urgencias o de la alta hospitalera con ello, nos va a tocar luego en la residencia, en estos centros, ¿no?, pues tener que adaptar esa prescripción de ese usuario, ¿no? Aquí os voy a poner un ejemplo real en el cual se había trabajado ya con ese usuario y tenía todo el tratamiento adaptado ya a la guía para cuando entre en este despliegue, ¿no?, y entre en Farmavide, pues la medicación estuviera correcta. Y pues nos hemos encontrado que debido a que estos usuarios pues son atendidos por múltiples profesionales en diferentes niveles, etcétera, bueno, pues ha sufrido variaciones en su tratamiento. Abajo podemos ver, con fecha 7 de julio, pues como el Eutirox de 50, que en este caso pues no estaría incluido en la guía, sino que sería una levotiroxina genérica, y el Dormodor, que no está incluido porque tampoco es un medicamento adecuado para esta población, estaba ya resuelto adaptado pues con esa fecha, porque lo podemos ver en el día 14, como ya estaba esa levotiroxina teba genérica, pero arriba podemos apreciar con fecha de octubre cómo esos tratamientos otra vez vuelven a ser nuevamente pautados. Es decir, ese tratamiento que ya estaba bien correcto, adaptado para este paciente, bueno, pues volvemos otra vez a tenerlo. Esto es un modo de ejemplo para que nos vayamos un poco concienciando de cómo sí que es importante que los tratamientos pues, estén lo más integrados posibles en los diferentes niveles, porque al final es un usuario el que va a recibir esta medicación y cuando este sistema entre en funcionamiento, pues sí que va a tener una importancia. Vamos a pasar a hablar de la segunda etapa, que es la autorización de funcionamiento de los depósitos. Entonces, bueno, pues como antes ha citado Patricia, vamos a hablar un poco de los requisitos que hay que cumplir, que establece el decreto. Las inspecciones, pues es lo que evalúan y finalmente, bueno, pues, esa autorización de funcionamiento necesaria para poder entrar en este sistema de dispensación. A modo general, el decreto 29/2019 establece como funciones generales para que un depósito pueda funcionar, pues que en primer lugar tiene que permitir que la medicación se pueda adquirir, ¿no?, durante las 24 horas del día, tiene que tener una dotación adecuada de medicamentos y productos sanitarios, igual que procedimientos de trabajo, tiene que disponer de sistemas de dosificación personalizada y de sistemática de distribución interna. Hay que gestionar adecuadamente los estupefacientes y los psicótropos y pues habrá que usar una guía farmacoterapéutica y protocolos adecuados. Los requisitos que se revisan y que verifican este cumplimiento, por un lado, es que el depósito se encuentre bien ubicado, que tenga una adecuada iluminación, ventilación, etcétera, que esté bien identificado, que cumpla con unas condiciones higiénicas básicas, ¿no?, pues de un control de temperatura y de humedad. También se les da la opción de poder disponer de botiquines que estén ubicados en las unidades fuera de estos depósitos, un equipamiento básico de mobiliario, de dotación bibliográfica, etcétera. Y luego lo más importante es que deban de disponer de una caja fuerte para control de estupefacientes y así como un registro oficializado de contabilidad de los mismos y luego un frigorífico para el control de la temperatura. Es cierto que los centros que en este caso tengan una capacidad inferior a 51 camas, se les permite que el depósito de medicamentos esté compartido con el espacio de consulta de enfermería.
Aquí os ponemos a modo de resumen las diferentes inspecciones que se han realizado a lo largo del año 2022 y con las fechas de autorización. En general, se han realizado en el mismo día o en los siguientes, salvo en algunos casos, como podemos ver, que sí que se han dilatado un poquito más en el tiempo, como fue pues, el caso de Sanitas o el caso de Ollón o de Bernedo, que es pues, porque ha habido que subsanar algunas faltas que se detectaron, ¿no? Pues tuvo que subsanar para cumplir con los requisitos. Y luego los últimos que os exponemos son unos centros del IPBS, Ajuria, Zadorra y Txagorritxu, que se han realizado las inspecciones pues, a finales de año. Y es porque, bueno, pues hay que comentar que en algunos casos sí que ha habido pues un poquito de reticencias, ¿no? A la hora de cumplimentar unos anexos, unos documentos que había que rellenar para dar respuesta a esas tareas nuevas del modelo, de quién las iba a asumir. Y, bueno, pues ha habido un poquito en ese sentido, de dificultad, ¿no? Pero, bueno, finalmente se han realizado las inspecciones y están ahora verificando para tener la autorización. Y luego el grupo pues está pendiente porque es un centro pues, que ha tenido un cambio muy importante, ha pasado de ser un hospital de paliativos a que ahora se va a transformar en un centro sociosanitario y está pues, pendiente de realizar correspondientes inspecciones. Entonces, estamos en ello. Para pasar a la tercera etapa, que sería la dispensación centralizada, ya hemos comentado anteriormente, es fundamental esta autorización. Entonces, vamos a explicaros un poquito dónde se encuentra, ¿no? Farmavide, que pertenece o depende del servicio de farmacia del Hospital Galdácano, está ubicado en el polígono de Erleches. Consta de aproximadamente unos 8 robots automatizados y lo que va a hacer es preparar semanalmente el sistema, ¿no? de dosificación, que está personalizado, y lo va a realizar por toma, por usuario y semanal. Ahí os exponemos un ejemplo de una de las tomas, en este caso, por ejemplo, sería la de la cena. Lo que se va a obtener en este caso sería todos los medicamentos, ¿no? Pues que figurarían en la toma de este usuario, en este caso sería la cena, bueno, pues tendríamos todos esos medicamentos ahí en esa toma. Y bueno, ahí os ponemos simplemente pues un poquito el despliegue que se ha ido produciendo a lo largo de las diferentes OSIs y que, bueno, pues que han ido entrando residencias a lo largo del año 2022, desde marzo o abril que empezaron y se está siguiendo en ello. Recordar que Presvide va a ser es la herramienta, ¿no? de prescripción universal y es la herramienta básica de la que parte este proyecto. Por lo tanto, es muy importante que Presvide esté actualizado, que conste todo el tratamiento completo del usuario, a poder ser que estén todas las dosis, las frecuencias, las duraciones actualizadas y asimismo atender a que existe una guía farmacoterapéutica sociosanitaria en la cual, bueno, pues intentar adaptarse a ella, ¿no? Para que el tratamiento de estos residentes esté correcto. Aquí os ponemos un ejemplo también de Farmavide. Ahí podemos ver un robot automatizado, el cual partiría de esa prescripción de Presvide. Podemos ver cómo se prepara ese sistema dosificado personalizado. Y, por un lado, en ese pedido semanal que se va a ir preparando, se van a conseguir, por un lado, los rollos, que son los orales enlistables, y, por otro lado, se prepararían los envases multidosis. Todos ellos irían en unas cubetas que se dispensarían en los centros sociosanitarios y que, como comentamos, va a ser de aquellos medicamentos financiados que estén dentro de ese listado de principios activos para prescripción en residencias de Euskadi. Porque los medicamentos que sean no financiados o que estén financiados, pero que sean fuera de este listado, va a haber que ir a la oficina de farmacia. Recordar que nos encontramos al final pues, con 133 residencias, son 133 realidades, por mucho que estemos hablando de un modelo automatizado y de un modelo que parece que es muy estático y cerrado, pues al final hay que intentar adaptarse a cada centro. Por lo tanto, dentro de lo que nos permita este sistema, tendremos que ir ahí adaptándonos a cada centro. Vale, ahora vamos a plantearos una pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que un paciente está en una residencia suministrada por Farmavide, que ha entrado en este modelo de dispensación? Bueno, pues primeramente vamos a ver que nos aparece en Presvide un cuadro que nos avisa, que con letras de color rojo nos dice: atención, esta persona residenciada recibe su medicación por el sistema centralizado de dispensación Farmavide. Se recomienda prescribir medicación incluida en guía sociosanitaria Farmavide. Y podemos ver que aparece un icono que es un librito de color azul. En la parte de abajo podemos ver cómo la medicación que estaría suministrada por Farmavide se vería de ese color azul oscuro que visualizáis, como si estuviera más seccionado. Y los que aparecen en color azul clarito sería aquella medicación que no entraría y que habría que ir a recogerla a la oficina de farmacia. Aquí, ¿cómo podemos saber si un medicamento es de la guía sociosanitaria?
Bueno, pues aquí hemos hecho una búsqueda de un principio activo, como es la noxaparina sódica. Entonces, ahí podemos visualizar abajo que en este caso el que entraría sería la INIXA y que se ve ese icono, ese librito azul a la izquierda, pues que nos garantiza, ¿no? Que es de la guía farmacoterapéutica sociosanitaria. Y ahora vamos a pasar a los casos clínicos. Sí. Bueno, ahora que ya os hemos contado cómo está pensado ese circuito de prescripción, preparación y dispensación en las residencias, queríamos mostraros algunos casos prácticos que pueden ocurrir en las transiciones asistenciales y que, bueno, pues pueden generar incidencias en este proceso y generar un problema de seguridad para los residentes. Por ejemplo, en el caso de urgencias, este es un residente que acudió a urgencias y en el informe de alta figura, bueno, pues un diagnóstico de dorsalgia sin datos de lesión aguda. En este informe de alta figura un tratamiento analgésico que finalmente no se prescribió en Presvide. Este fue otro caso de un residente con COVID-19 que al alta de urgencias en el informe figura un Clexane de 40 durante 10 días que tampoco se prescribió en Presvide. Otro ejemplo pues de una infección urinaria en el que en el informe de alta figura un tratamiento antibiótico, en este caso el Finac, que tampoco se prescribió en Presvide. Este otro caso, pues bueno, fue un residente con una hipotensión que se resolvió en urgencias y en el informe de alta se recomienda reducir la dosis de telmisartán a la mitad, pero que luego este cambio de dosificación no se actualizó en Presvide. Y este último caso, bueno, pues un residente con un diagnóstico de aplastamiento en L4 tras una caída. En el informe de alta figura una analgesia con nolotil y Zaldiar, pero luego en Presvide se realiza una prescripción de tramadol de 50 miligramos en una cápsula cada 8 horas. Vale, ahora os vamos a comentar algún ejemplo de casos de conciliación al alta hospitalaria. El primer caso es un paciente que se va de alta hospitalaria porque tuvo un ingreso con un diagnóstico de una posible broncoaspiración o una hipoxemia, cuyo tratamiento al alta es Albuair más Atroven nebulizado. Y bueno, pues como podemos ver en este caso sucede lo mismo, ¿no? Pues que el tratamiento no se prescribe en Presvide, entonces bueno, pues habría una omisión de tratamiento, ¿no? En este segundo ejemplo es un usuario, ¿no? Pues que ingresa en el hospital por un síndrome confusional agudo. Al alta hospitalaria tiene pues, modificaciones en varios medicamentos. En este caso, pues al alta se pauta un Globivon de 5, ¿no? Un comprimido en la cena, trazodona, un comprimido en la cena y un ramiprilo que iría un poco ligado en función de las cifras de tensión arterial. Bueno, pues abajo en Presvide podemos ver por la dosis del Globivon. En este caso, pues no es la clínica del informe. En el caso del ramiprilo, pues quedaría como crónico cuando tendría que ser, en este caso, a demanda o se precisa. Y el medicamento trazodona, pues no figura y en este caso figura el ormetazepam, ¿no? Habría un medicamento, en este caso, equivocado. Por lo tanto, aquí veríamos pues, casos de diferente dosis, diferente frecuencia y diferente medicamento. Y en este otro ejemplo que os ponemos, también pues es un caso en el que también se ven afectados varios medicamentos. En el caso de amidodarona, ¿no? En el informe de alta figura una dosis de un comprimido menos jueves, y sábado. Abajo podemos ver pues cómo figura todos los días, ¿no? En este caso sería una discrepancia de dosis. También en este informe de alta podemos ver la dosis de bicarbonato sódico, que es de 500 miligramos, 2 cápsulas en desayuno, comida y cena. También vemos cómo figura un MST, ¿no? Que es un comprimido en desayuno y en cena. Y luego un Sebredol que sería si precisa, ¿no? En la siguiente diapositiva pues vemos cómo ese bicarbonato sódico pues no es 2,2,2, sino que es 1,1,1, no figura la misma. En este caso, el que figura si precisa, en vez de ser Sebredol, pues es la morfina MST, ¿no? Que es de liberación unificada y que pues no se puede administrar tantas veces. Y queríamos finalizar un poco comentándoos cuáles han sido los datos de actividad que se ha realizado a lo largo de todo este periodo, de estos 2 años o 2 años y medio. Comentaros en primer lugar, en el primer año, en el 2021, se revisaron en torno a unas 3.931 transiciones asistenciales. A nivel de intervenciones farmacéuticas,
de conciliación se realizaron 197, se revisaron 465 tratamientos y a nivel total se hicieron pues, 662 intervenciones. Se escribieron 229 evolutivos en Integra, nos realizaron 4 interconsultas en presenciales al servicio de farmacia y se realizó una validación diaria de unos 41 usuarios y de 478 líneas. Y comentaros que se hicieron 330 reuniones. En el año 2022 estas cifras pues, han aumentado considerablemente. Sí que destacar que el número de transiciones revisadas es inferior al 2021 porque nos dimos cuenta que las consultas externas pues son un número de transiciones elevadísimo, frente al cual apenas hay variaciones de tratamiento y pues preferimos dedicarnos, lógicamente, a aquellos casos en los que vemos que son puntos más críticos, como son las urgencias, las altas hospitalarias o los ingresos en residencias. Entonces, bueno, es para explicaros esta diferencia. Y luego, a nivel de conciliación, de revisión y intervenciones, bueno, pues se han realizado muchísimas más intervenciones, 396 de conciliación, se han revisado 2.846 tratamientos y se han realizado un total pues, de 3.242 intervenciones farmacéuticas. En Integra se han escrito 1.102 evolutivos, se ha empezado una nueva actividad a través de las agendas para poder nosotros también hacer un seguimiento más exhaustivo de estos tratamientos de estos usuarios y, bueno, pues en el periodo de octubre a diciembre de 2022 se han realizado 182. Y a nivel de validación, en este caso, pues hemos hecho una media de 28 pacientes diarios con 346 líneas y 939 reuniones. Sí que nos gustaría agradecer, en primer lugar, también a Silvia de la UGS, porque todo este trabajo hubiera sido imposible sin ella, porque todas esas consultas SOAS y la dedicación que nos ha dedicado continuamente y de la rapidez que ha tenido, pues ha sido fundamental. Y bueno, pues próximamente empezaremos, si Dios quiere, pues con estos despliegues. Y bueno, ahí os ponemos a modo de ejemplo pues la gran variabilidad que tenemos. Por ejemplo, pues como es en el primer caso una residencia rural como Bernedo, en el segundo caso una vivienda comunitaria como Molinos. Y luego citamos varias residencias grandes que también a su vez son muy distintas, pues como la residencia Juan Pablo, Arik Navarra, Sanitas o Domus Vigazalvide, ¿no? Es decir, pues que tenemos un proyecto muy ambicioso y pues con mucha... pues que aprenderemos mucho, vamos. Entonces, nada, gracias.